Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos van a escuchar en este momento, en esta noche o tiempo después, ¿verdad? Les saludamos desde la ciudad de San Francisco, California, de Ministerios Ebenecer San Francisco, bajo la cobertura ministerial de nuestro apóstol Fernando Campos y Debbie Campos. En esta noche me han otorgado el gran privilegio de poder compartir un tema, una palabra, ¿verdad?, de parte de Dios, que pues definitivamente el propósito es de que nosotros seamos edificados por la palabra del Señor, y que en esta noche yo le quiero pedir de que usted ahí donde está pudiera sintonizarnos, pudiera quedarse pendiente de lo que en esta noche se pueda conversar, se pueda platicar, ¿verdad? Y que usted también ahí donde está pudiera extender su mano y orar por mi vida, ¿verdad? Para que no sea yo el que hable, sino que sea el Señor a través de mi vida, ¿verdad? Y que juntamente seamos edificados por la palabra. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Señor, te damos gracias, papito lindo, por todo lo que tú haces, Señor. Padre, te pedimos, Señor, de que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, de que seas tú, Señor, el que envíe, Señor, esa palabra, Padre, con revelación, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, aquellos que, Señor, Padre, van a prestar sus oídos para escuchar de tu palabra, que tienen hambre y sed de tu palabra, Señor. Por favor, envía una palabra, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, de que seas tú, Padre, hablando, que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a todos aquellos que nos escuchan. Bendecimos, Señor, la vida de nuestras coberturas, Señor, la vida de nuestro apóstol, de nuestra pastora Debbie Campos, de sus hijos, Señor. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias, Padre, por este enorme privilegio. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en esta oportunidad quiero conversar sobre un tema muy precioso, ¿verdad?, que se titula el vientre. Y es de que nosotros, pues definitivamente en el transcurso de nuestra vida, ¿verdad?, vamos nosotros viendo de que el vientre pues es algo sumamente importante dentro, digamos, del vínculo familiar, dentro de las características que tiene una mujer. Y yo quisiera empezar, ¿verdad?, haciendo una pregunta, ¿verdad? Y ahí usted la va a poder ver en sus pantallas, ¿verdad? Y es: ¿de dónde saliste? ¿Qué vientre te dio a luz? El vientre en el que estuvimos tiene que ver con nuestra forma de ser, con nuestra personalidad o con nuestro carácter, ¿verdad? Entonces esa es una pregunta y asimismo una aportación, ¿verdad?, de lo que es un vientre, de cómo nosotros podemos, desde que estamos nosotros siendo formados dentro de un vientre, podemos recibir, ¿verdad?, una enseñanza. Nosotros podemos recibir, nosotros podemos empezar a ser formados por muchas veces las palabras o la forma de alimentación o la forma de vida que tengan nuestros padres, ¿verdad? Yo no sé de qué manera tú fuiste formado, pues nosotros a veces en el transcurso de la vida nos podemos dar cuenta que a veces hay familias o nuestra familia en cierto momento carece de necesidades, ¿verdad? Y por decirle una falta de alimentación muchas veces en un embarazo, ¿verdad? Viéndolo del punto de vista de un embarazo, de una formación de un feto, de un bebé, de un niño que está dentro de un vientre, pues definitivamente una falta de alimentación puede resurgir con problemas, ¿verdad?, en el bebé. Pero que nosotros nos podemos dar cuenta de que una buena alimentación puede hacer de que la formación, el crecimiento del niño dentro del vientre, pues al final, pues a la hora que la mujer dé a luz, pueda nacer con bien, ¿verdad? Y entonces, adentrándonos nosotros en la palabra, nos damos cuenta en Lucas 1:41 que dice, en la Biblia de las Américas dice: y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo.
Y dice en el 42, dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, aquí nosotros podemos ver de que el vientre que fue escogido, el vientre que fue visto, ¿verdad? Para tener el privilegio de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Estaba Elizabeth también, que estaba embarazada, por decirle así, estaba embarazada de alguien también que venía con un propósito, ¿verdad? Y que entonces viene ella, María, y en la visitación que hace hacia Elizabeth, pues resurge algo interesante. Empieza a suceder algo interesante y que a mí me llama la atención, ¿verdad? Que dice, y exclamó a gran voz y dijo. Pero hay algo también anterior que dice, fue llena del Espíritu Santo. Entonces viene Elizabeth y da como una profecía, da como una palabra, ¿verdad? Por la visitación. ¿Y cómo es eso que a ellas pues se les fue revelado quiénes iban a venir? A quiénes portaban ellas dentro de su vientre. Y cómo les fue revelado, cómo les fue dado ese mensaje, pues una visitación celestial. Aquellos ángeles que vinieron y le dijeron, pues tú vas a dar a luz a un gran hombre, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo. Le fue anunciado y fue ella escogida, María, ¿verdad? Aquella jovencita, dice la palabra del Señor, que era virgen, que era seguramente una jovencita que se guardaba, que trataba la manera, ¿verdad?, de no estar relacionada en X o Y situaciones y que se comportaba, por decirle así. Entonces viene y es escogida, es vista, ¿verdad?, por su integridad. Entonces viene y tiene un vientre, ¿verdad?, donde empieza a formarse nuestro Señor Jesucristo, donde empieza a crecer nuestro Señor Jesucristo, aquel hombre enviado por el Padre, aquel hijo enviado por el Padre, ¿para qué? Con un propósito enorme, con un propósito grande. Pero es interesante de que María iba a dar a luz un hijo fructífero, y que eso es lo que nosotros debemos de ver y de anhelar hoy en día, ser hijos fructíferos. Porque como por ejemplo el vientre donde nosotros estuvimos, el vientre que nosotros tuvimos 9 meses, o aquellos que son prematuros también, ¿verdad? Pero ¿cuál es el vientre en el que nosotros nacimos? El vientre en el que nosotros fuimos formados. Definitivamente puede de que haya una consecuencia, sea buena o sea mala, cuando nosotros somos formados dentro de un vientre. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que la palabra vientre es el griego 2836 y dice en el diccionario Strong que es una palabra que se dice koilía, y que a mí me llama la atención, y yo le subrayé ahí que dice nacimiento o vientre, ¿verdad? Entonces definitivamente el vientre va ligado a un nacimiento, a un despertar, a un despuntar, a una persona que está siendo formada y que va a crecer, que va a ser dada a luz. Entonces otra de las cosas es de que dice en Salmos 51:5, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces nos ponemos ahora a ver de que dentro del vientre definitivamente hay una formación, pero que la formación que tuvo David, el rey David, ¿verdad? Pues ha de haber sido una situación complicada, ha de haber sido una situación negativa, porque en el momento en el que él reconoce de que ha sido formado, ¿verdad?, en maldad, pues es en el momento en el que lo visitó aquel profeta que le dice, ¿verdad?, que le dice que él estaba pecando, que él había tomado una mujer que ya estaba casada, por decírselo así. Entonces es bien interesante y bien que nosotros tomemos en cuenta dónde hemos sido formados y dónde estamos siendo formados, porque también la iglesia hoy en día forma el papel como un vientre, donde nosotros llegamos
llegamos sucios, llegamos con un tipo de vida a veces negativo, pero que cuando llegamos y empezamos a ver que la iglesia nos empieza a adoctrinar, nos empieza a decir, bueno, tienes que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu único y fiel Salvador. Nos dice y nos invita al bautismo en agua, que es la muerte, ¿verdad? Y que asimismo nosotros somos levantados. Nosotros despertamos para novedad de vida. Entonces es un vientre que nos empieza a formar y que hace que lo pasado, lo negativo, empiece a ser borrado y que despertemos y que seamos nosotros nuevas personas, ¿verdad? Entonces el vientre es bien interesante y bien que nosotros tengamos en cuenta de qué manera fuimos formados, de qué manera estamos siendo formados, porque eso nos puede afectar hoy en día. Tal vez hay situaciones, digamos, negativas dentro de nosotros que no sabemos de dónde vienen, no tenemos el uso de razón de dónde se produjo, por qué reaccionamos de la manera que a veces reaccionamos, por qué nosotros actuamos de la forma en que actuamos, porque David había sido formado en maldad. Y dice, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿se imagina usted cómo nosotros también como padres tenemos una gran responsabilidad en la vida de nuestros hijos? Y algo que a mí me llama la atención en el pasaje anterior, cuando veíamos el vientre María, y que decía que era un vientre fructífero. Entonces, y ahora vemos un vientre que estaba formando a un niño que venía con un propósito de parte de Dios, pero que estaba siendo formado en maldad. Y nosotros hoy en día estamos viendo tantos acontecimientos y tantas situaciones que a nivel mundial están pasando, como lo es el aborto. ¿Por qué se están dando estas situaciones? ¿Por qué es que la sociedad, por qué es de que están contrarrestando? ¿Por qué están en contra de que hayan más niños, de que el vientre pues pueda dar a luz, y que lo que quieren es cortar las vidas? Y nuestro Señor Jesucristo, Él dice que vino a dar vida y vida en abundancia. Él no está a favor de la muerte, sino que Él venció la muerte. Entonces nos damos cuenta de que la tierra, de que las leyes de esta tierra pues están en contra de la vida, ¿verdad? Y podemos ver nosotros de que como hijos de Dios debemos de tener en nuestros corazones, en nuestra mente, de que nuestros hijos tienen que ser hijos fructíferos, hijos fructíferos, hijos fructíferos, ¿verdad? Pero ¿dónde lo van a conseguir? ¿Cómo van a ser formados? Pues van a ser formados dentro de la palabra, van a ser formados dentro de un lugar llamado iglesia. También ahí es un centro de formación, donde a lo que tú llegas es con la mentalidad de buscar una vida mejor, de que tú puedas ser transformado, restaurado. Y pues eso es algo bien interesante, porque a veces pues la iglesia no es de que en sí todo esté bien y todo sea color de rosa. No, hay problemas, hay circunstancias también que uno mismo provoca, pero que estamos en un proceso de regeneración, en un proceso de restauración, en un proceso precioso de parte del Señor, y que ya no depende de nuestras fuerzas, sino que depende de nuestro Señor Jesús, el que ahora nosotros seamos hijos diferentes, el que nosotros seamos transformados. Yo no sé tú, pero yo me he puesto a pensar y yo digo, Señor, ¿qué tanta disposición tengo yo para dejarme trabajar, para ahora dejarme restaurar, para dejarme que yo sea, digamos, que tú, Señor, hagas que yo sea una persona diferente? ¿Qué tanta disposición tengo ahora que ya he crecido, que ya soy papá, que ya tengo una familia? Ahora, ¿qué tan amplio está mi entendimiento para ver las situaciones y las cosas que están aconteciendo negativamente? Y que lo que yo tengo que hacer con mi familia tiene que ser algo diferente, pero algo que venga de parte de Dios. Algo que nos infunda a ser mejores personas. Entonces, es algo bien delicado, porque dice en Génesis 4, 1 y 2, dice, el hombre conoció a Eva. Ese principio que dice el hombre conoció a Eva, ella en otras versiones dice ella tuvo relaciones con Eva. Entonces dice su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo,
He aquí he adquirido varón con la ayuda de Dios. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Pero qué tremendo es, porque aquí estamos viendo que estaba un ministerio primario. O sea, estaba relacionado, Abel dice, fue un pastor de ovejas. ¿Y quién es un pastor de ovejas? Pues es figura de un ministro, aquel que nace, que crece dentro de, digamos, de cuidando un rebaño, aquel que se preocupa por las ovejas. Él es un ministro, tiene un llamado ministerial. Pero ¿qué fue lo que pasó más adelante? Cuando cada uno presentó su ofrenda delante del Señor, cuando cada uno llegó y de los frutos de la tierra, de los frutos de las ovejas que aquel había cuidado, que estaba pastoreando, presentaron al Señor. Entonces, ¿no cree usted de que, y yo me pongo a pensar y yo solo se lo dejo ahí, de que por el pecado que habían cometido, por el pecado que había cometido Eva en comer del fruto prohibido, vino a resurgir en ese momento, de que un hijo, Caín, acabó con la vida de Abel? ¿Será que no fue eso consecuencia, verdad, de tomar una mala decisión como padres? ¿Será que no fue eso consecuencia? Porque, mire, yo lo veo muy relacionado con esto. Y dice en 2 de Timoteo 2:20, dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y unos para deshonra. Entonces, ¿qué clase de vaso era Caín y qué clase de vaso era Abel? Solo póngase usted a pensar, porque esta palabra vaso se dice, es del griego 4632 del diccionario Strong, dice eskeus, que dice, y yo le subrayé ahí lo que a mí me parece interesante, que dice específicamente la esposa, como contribuyendo a la utilidad del esposo. O sea, un recipiente, un vaso, que nosotros como varones, pues definitivamente utilizamos a nuestra esposa como un vaso, como un recipiente para depositar un esperma, ¿verdad? Entonces, a veces el esperma también es la palabra, porque eso fue lo que pasó con María, que María era virgen. ¿Y cómo fue que ella concibió? ¿Cómo fue que ella quedó embarazada? Por la palabra que le fue dada por aquel ángel. Esa es una enseñanza que nos han dado, ¿verdad? Entonces ahora podemos ver de que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, un vientre tiene que ser purificado, un vientre tiene que ser limpiado. ¿Para qué? Para que hayan hijos fructíferos, para que hayan hijos que vengan de parte del Señor y que pues definitivamente sean vasos útiles, ¿verdad? Porque una vasija, un vaso, es un recipiente donde pues uno viene y los llena de agua, los llena de aceite, como por ejemplo. Entonces, el vaso tiene que ser lleno de algo, el recipiente tiene que ser lleno de algo. Y se da cuenta usted cómo el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha querido acabar. El enemigo ha querido cortar, ha querido siempre dañar los vientres, ha querido siempre que el que trae un propósito de parte de Dios, pues que sea estorbado, que sea interrumpido, que no se cumpla el propósito. Pero bendito Dios que nuestro Señor Jesucristo, Él tiene las llaves de la muerte. Él tiene toda autoridad sobre toda autoridad. Él es el Rey de Reyes. Entonces, si nuestra vida depende de nuestro Señor Jesucristo, definitivamente tenemos, ¿verdad?, algo a nuestro favor. Tenemos aquello de que si nosotros estamos pasando luchas, pruebas, de dificultades, pues el Señor tiene el control de todo eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir avanzando, pero hay un punto también que es bien interesante y es la profecía que le dieron a María. ¿No cree usted que hay que profetizar sobre los vientres?
que hay que profetizar sobre los vientres, aquellos vientres que están dañados, aquellos vientres que tienen problemas. La profecía es algo sumamente importante porque es de edificación, exhortación y consuelo, la profecía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues cuando llega la profecía genera vida. Entonces es algo sumamente interesante. Ahora mire este otro tipo de vientre. Dice Génesis 25:21. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Entonces ahora vemos otra batalla, otra lucha de un vientre estéril. Y que le voy a leer este otro pasaje bíblico para poder darme a entender con esto que le quiero plantear. Y es de que dice Lucas 1:7. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y además ambos ya eran ancianos. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. El padre, usted sabe de quién estamos hablando, ¿verdad? Entonces dice: no tengas miedo, Zacarías, que Dios ha escuchado tus oraciones y Elizabeth, tu esposa, tendrá un hijo a quien le pondrás por nombre Juan. Juan el Bautista, el que venía antes de nuestro Señor Jesucristo, el que venía, el profeta, que le venía abriendo camino a nuestro Señor Jesucristo. Porque él tenía, dice la palabra del Señor, y si no estoy equivocado, 6 meses de antelación. 6 meses antes quedó embarazada Elizabeth y después quedó embarazada María. Entonces había un propósito de parte de Dios. Pero el punto que yo quisiera recalcar aquí, que quisiera que viéramos, es de que qué importante es la oración. Qué importante es la oración en el vientre, dice, de la mujer de Isaac, porque dice, Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. Entonces la oración puede interrumpir, puede cortar toda esterilidad. La oración es eficaz cuando nosotros oramos, pero fíjese que la oración a veces también no solo es una vez, no solo 2 veces o 3 veces. ¿Por qué? Porque dice, entonces el ángel le dijo, hablando de Zacarías, entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, que Dios ha escuchado tus oraciones. Entonces en otras versiones dice tus ruegos, tus súplicas. O sea que constantemente estaba clamando, constantemente estaba suplicando. Entonces la oración es algo fundamental para que una esterilidad sea cortada. Y cuando nosotros vemos de que la palabra dice, la palabra estéril significa acar. Dice como si le hubiera estripado los órganos generadores. Qué tremendo es porque, o sea, quiere, como lo habíamos planteado antes, el enemigo quiere cortar. ¿Por qué cree que quieren implementar, y en muchos países han implementado el aborto? Porque quieren cortar. Porque muchas veces lo que dicen es mejor de tener un perrito, es mejor tener un gatito. No. ¿Cómo van a comparar? ¿Verdad? ¿Cómo van a comparar? No, si los hijos son preciosos, los hijos nos dan alegría. Los hijos nos enojan, sí, también nos enojan, pero nos traen gozo, nos traen felicidad. Ellos son el motivo por el cual muchas veces nosotros pues perseveramos, luchamos y seguimos el transcurso de esta vida. Pero entonces lo que el enemigo quiere muchas veces es cortar, es que hayan vientres estériles. Pero lo que Dios quiere es de que hayan vientres fructíferos. Pero fructíferos a través de la oración, del ruego, de la lucha. Yo no sé cuál sea el problema que tú hayas tenido, el problema que estés aconteciendo, el problema que tal vez por mucho tiempo te ha dejado marcado y que tú no sabes por qué. Tal vez mientras estabas en el vientre, tu papá maltrató a tu mamá en algún momento y nosotros ni nos dimos cuenta. Entonces, después esas situaciones vienen a resurgir ya ahora cuando nosotros pues ya estamos grandes, porque imagínense la vida de David, que había sido formado en pecado, que había sido formado en maldad y que tiempo después eso estaba resurgiendo. Entonces, nosotros debemos en el nombre de Jesús de romper toda palabra, en el nombre de Jesús de romper todo aquello negativo
que mientras nosotros estábamos en un proceso de formación en el vientre, tal vez nos fue puesto. Entonces, en el nombre de Jesús tenemos que romper con eso. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Por medio de pedirle al Señor, Señor, ¿dónde está la raíz? ¿Dónde dónde está en sí el problema, Señor? De por qué soy así, de por qué actúo así, por qué soy inconstante, por qué soy esto, por qué soy lo otro. Señor, ¿dónde fue sembrada esa raíz en mí? Para que ahora a veces pues me cuesta hacer la voluntad del Señor. Es algo bien interesante. Entonces, vemos un vientre que era estéril, ¿verdad? Y que el Señor cumple la petición de ellos, cumple el deseo y el anhelo de su corazón, pero por medio de la oración. Entonces dice ahora en Jeremías 1:4, dice, llamamiento de Jeremías. La palabra del Señor vino a mí. Entonces dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta a las naciones. Entonces, cuando nosotros estudiamos aquel tema, aquella doctrina de predestinación, preordinación, pues entendemos este pasaje bíblico, de que aquellos que venimos, o que si tú vienes con un propósito más allá, ¿verdad? Ya viene de parte del Señor, pues definitivamente así era en el profeta Jeremías. Antes de formarte en el vientre, el Señor ya lo había tomado, ya lo había elegido, pero había un propósito de parte del Señor hacia la vida del profeta Jeremías, como también lo puede haber para ti, como también lo puede haber para mí, pero el punto es de que también nosotros en esta vida nos dejemos formar también por un vientre llamado iglesia. Cuando nosotros llegamos, muchas veces desconocemos de situaciones, muchas veces desconocemos de, ¿por qué profetizan? ¿Por qué danzan? ¿O por qué bailan? Como muchas veces lo mencionan. Entonces, dentro de la Biblia hay una respuesta hacia eso, pero es un proceso de formación cuando nosotros nos disponemos y nos dejamos a ser instruidos, a ser equipados. Es un proceso de formación en nosotros, ¿verdad? Pero entonces viene el propósito y es revelado a Jeremías y dice, mira, ahora ya el Señor le había dicho que el Señor lo había elegido desde antes de que lo formara en el vientre de su madre. Y ahora viene y dice, mira, yo te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Es interesante cuando hay un propósito de parte de Dios hacia la vida de alguien, hacia la vida nuestra. Tal vez no va a ser fácil, en ningún momento podemos decir que va a ser fácil, pero definitivamente cuando viene un propósito de parte del Señor, hay un punto, hay algo más a nuestro favor. Pero hubo un proceso de formación. Ahora le tocaba a él elaborar, ahora le tocaba a él trabajar y dice arrancar y derribar. Dice, es una palabra que se dice natash, raíz primaria, rasgar, para separar, para arrancar, derribar, desarraigar, perecer, raíz, sacar por completo. O sea, arrancar. Muchas veces hay raíces en nosotros que tenemos que arrancar proféticamente, que tienen que ser desarraigadas en el nombre de Jesús. Entonces ahora dice destruir y derrocar. Es una palabra que se dice natat, raíz primaria, derribar, arruinar, asolar, derribar, destruir, hender, perecer, quebrar, romper o trastornar. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que nosotros tenemos que derribar, destruir o derrocar? Y usted sabe que David, ¿qué fue lo que él hizo? Pues fue derribar a un gigante. Entonces el ministerio profético, la enseñanza profética viene y nos enseña también a que nosotros derribemos a aquellos gigantes. ¿Quiénes pueden ser aquellos gigantes? Pues los gigantes pueden ser muchas veces nuestro orgullo, nuestro ego, aquello que nos hace como que vernos altivos, vernos más como que yo puedo y no, sino que muchas veces
eso es lo que tiene que ser derribado. También los altares, la idolatría. La idolatría también tiene que ser derribada. Aquellos altares que muchas veces nosotros ponemos en nuestro corazón, aquello que ponemos en primer lugar que a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo debe de ocupar el primer lugar, debe de ocupar el lugar en nuestro corazón primeramente. Entonces, eso también puede ser derribado, tiene que ser derribado, y por eso está el ministerio profético, ¿verdad? El profeta había sido enviado con ese propósito, y después viene, porque después de que hay una destrucción, después que hay viene y hay que desarraigar todo aquello que el Señor no ha plantado, pues hay que edificar y hay que plantar. Pero ya no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos pone, eso es lo que nosotros debemos de edificar y de plantar. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Dice que es una palabra, edificar, dice baná, dice construir. Y cuando hablamos de construir, definitivamente hablamos de cimientos. De cimientos, y usted sabe de que nuestro Señor Jesucristo también se utiliza la figura de que Él es la roca, y Él debe de ser el cimiento en nuestra vida. La roca. Él debe de ser el fundamento de nuestra vida. Él debe de ser el que, pues, en Él nosotros construyamos, en Él no construyamos, sino que Él construya una casa, un lugar donde Él también habite. Pero en los cimientos tienen que ser, los cimientos es la palabra, los cimientos es la doctrina, la enseñanza que recibimos. Esos son los fundamentos para nosotros que definitivamente nos van a edificar. Entonces es bien interesante. Y aquí dice después en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Yo no sé si a usted le parece interesante, pero cuando hablamos de agua, hablamos de palabra. La palabra es también agua, es figura de la palabra. Y qué precioso es de que de nuestro vientre, del interior corran ríos de agua viva. O sea, que estés lleno de la palabra. Que de una palabra que edifique, una palabra que bendiga, una palabra que exhorte. Pero a veces nos confundimos porque pensamos que exhortar es regañar. No, y también el significado de exhortar también es alentar, animar. O sea, no es de regañar y decir, o sea, no, sino es alentar, animar a aquel que tal vez sus fuerzas le han menguado. Hay que exhortarlo, o sea, hay que animarlo por una palabra. De esos ríos que corren en uno, de esos ríos que van a correr en ti, de esos ríos donde muchas veces, pues, ya no aguantamos aquella necesidad de hablar la palabra que el Señor ha puesto en nosotros. Pero es necesario que nosotros nos pongamos a pensar y que veamos ¿dónde es que nosotros fuimos formados? ¿O dónde es que nosotros estamos siendo formados? Definitivamente de ahí pueden venir actuaciones buenas, también de ahí pueden venir actuaciones malas, que a veces nosotros no sabemos ni de dónde provienen, pero que el Señor nos puede dar la revelación. El Señor nos puede dar la capacidad de entender y de ver dónde está la raíz. Yo te puedo decir en esta noche que hay muchas cosas que yo no entendía. Hay muchas cosas que aún no entiendo. Que yo digo, Señor, no entiendo. Señor, no puedo. Pero la palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la importancia es estar en Cristo. En Cristo. Ahí vamos a poder nosotros. Ahí vamos a poder sacar todo aquello que al Señor no le agrada. Ahí va a salir todo aquello que nos ha estorbado. Todo aquello que tal vez hoy en día te provoca tristeza. Todo aquello que te provoca de alguna manera
que tú no tengas una vida feliz, llena de gozo, ni siquiera con tu familia o con tus hijos. El Señor lo quiere arrancar. El Señor lo quiere arrancar de raíz. Te quiere hacer un hombre fructífero, una mujer fructífera. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y espero que esta palabra haya sido edificación para tu vida como lo ha sido para la mía. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, papito lindo, te damos gracias, Señor, porque definitivamente tú nos has hablado, Señor. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que todo aquello, Señor, que tal vez nosotros no estuvimos conscientes, pero que dentro del vientre de nuestra madre, Señor, fue impuesto. Dentro del vientre de nuestra madre, Señor, fue sembrado. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, sea desarraigado. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, que tú lo borres, que tú lo quites, Señor, que tú lo arranques en el nombre de Jesús, Señor. Papito lindo, te pedimos, Señor, que tú nos hagas, Señor, hombres fructíferos, que tú nos hagas hombres, Señor, de bien, que tú nos hagas, Señor, aquellos hombres, Señor, que pueden edificar y que pueden plantar, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a aquellas mujeres, Señor, aquellos vientres, aquellas madres, aquellas que, Señor, tal vez han tenido problemas de esterilidad. Dales la oportunidad, Señor. Sé tú concediéndoles, Señor, los anhelos de su corazón, así como Elizabeth, así como la mujer de Isaac, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.